gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite retomar el día de hoy. Ya les habíamos comentado, ¿verdad?, que estas 2 semanas pues tenemos actividades. Gloria a Dios. Que me estaban reportando, ¿cómo que tiene falta? Sí, no, sí, un taxi, no. Pero bueno, estas 2 semanas, ¿verdad?, vamos a tener una agenda un poco movida, así que no vamos a poder estar el lunes, pero si nos permite, podamos estar poniéndonos de acuerdo para poder poner la fecha. Por supuesto. Claro. Y pues bueno, hoy quiero compartir con ustedes este tema al cual le he puesto: da tu luz, no tu aceite. Okay. Esta reflexión para mí pues ha sido muy importante porque, pues bueno, una de las situaciones en las que yo me había visto envuelta, ¿verdad?, era el sentirme que yo tenía que resolverle las cosas a las personas. Okay. O tener que estar ahí para que la gente no se equivocara o no, pues simplemente no, como dijeran, el salvador de la gente, ¿no? Y eso también emocionalmente pues había sido algo también que tenía que ver con cosas de mi pasado, como yo había entendido mi posición, ¿no? A decir, yo no importo, pero toda la demás gente pues que me rodean, o pues que no le pase nada, que pues obviamente queriendo que conocieran de Dios, pero si había un momento en que caían, yo ya me cargaba con esas personas. O si venía alguna prueba en la que yo veía que pues podrían retroceder, para mí ya era como sentirme con esa carga de no los puedo dejar, o más que una carga buena de orar, o como habíamos hablado en otros temas, era como eso, de querer resolverles la situación, dijeran la vida a otras personas, ¿no? Y eso es algo muy, muy difícil y algo que no debería de suceder en nosotros. Porque si algo, lo hablamos anteriormente, que Dios nos da, es que oremos, y que si en nuestra mano está dar algo, que lo demos. Pero si no es así, no tiene por qué atar nuestra vida o nuestra mente, o aún incluso a veces hasta nuestras emociones, de que nos sintamos en esa posición. Ajá, porque a veces hasta nos sentimos culpables. No, así está bien. Entonces, lo que él me decía era: en mis manos debes de poner a la gente que te preocupa. Si tú puedes hacer algo, hazlo. Pero si no está en tu control, suéltalo, ¿verdad? Y una de las cosas es, para mí, por ejemplo, cuando uno le da la palabra a alguien, es saber que tú lo estás enviando a la fuente de su salvación. Aquel que fue o es la fuente de tu salvación. Tú no eres fuente de salvación para nadie. Tú solamente los vas a guiar hacia la fuente, que es Cristo. Cristo Jesús. ¿Verdad? Y a mí me hizo reflexionar sobre eso, por ejemplo, en la parábola que Jesús mismo dice en Mateo 25, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 damas, dice aquí, de horror, en esta versión, ¿no? Muy bien. Y habla, ¿verdad?, esta historia, como Jesús la relata, dice: el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias. 5 de ellas eran necias, eso vamos a recalcar ahí. Dice, y las otras 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron hasta aceite extra, dice ella. Como el novio se demoró y todas les dio sueño, se durmieron. Y a la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces, dice aquí, las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, dice aquí, y hace el énfasis, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Y ya luego aquí viene lo triste, ¿no? Dice que pues como no se habían preparado, pues se quedaron, ¿verdad? Solo las que tenían su lámpara encendida. Pero saber que como esta historia, ¿verdad?, la referencia a Jesús lo dice como diciendo que debemos estar apercibidos, preparados. Y ese aceite, obviamente, que nos representan siempre, perdón, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Yo le decía: Señor, yo tengo que tenerte a ti en mi vida para que mi lámpara esté encendida. Amén. Y cuando ellas dicen esta respuesta, y lo dice, ellas son las sabias, diciendo: vayan por su aceite.
y las están enviando no a que, no, pues simplemente diciendo no, sino diciendo las están enviando al lugar correcto, a donde ellas debieron de haber ido a obtener su aceite. Pero hay veces que nosotros nos sentimos en la posición de generosidad y estamos dando a veces lo que Dios nos ha dado a nosotros para nuestra vida y lo estamos dando a otra persona sin darnos cuenta que estamos descuidando también lo que nosotros Dios nos ha dado. Y eso es, por ejemplo, para mí era eso, de querer resolverle la vida o la situación a otras personas. O simplemente cargarme, entristecerme por las decisiones de otras personas. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, decir, evidenciar, ¿no? Pero no, porque bueno, en el momento que pasó para mí era como, Dios mío, pero ¿cómo pueden estar pasando por esto? Yo no quiero que estén pasando por esto. Y yo quería casi que ir y hablar y que entraran en razón, ¿no? Pero el Espíritu Santo me decía, no es lo que te toca, solo ora por ellos. Y si en un momento tienes la oportunidad de dar una palabra, ahí va a ser. Pero en este momento, suéltalo, solo ora por ellos. Y eso es lo que a ti te toca. Entonces, saber que la salvación de las personas tampoco es algo que nosotros, o que proviene de nosotros. Perdón, es que sí ando un poquito menos. No te preocupes. Pero, o sea, lo que debemos hacer, o el llamado que Dios nos ha hecho, es ese, que demos la luz, que es Cristo, a las personas. Amén. No nuestra, como dicen la gente, ¿no? De nuestra energía, lo que sería como mal entendido, ¿no? De pensar que tendríamos que sacrificar o desviar de lo que estamos, porque, por ejemplo, a veces es algo que desde mi persona podríamos decir saldría contraproducente porque estaríamos descuidando lo que ya hemos dicho, ha sido nuestra añadidura, ¿verdad? A lo mejor tú dices, no, pues es que tal persona que es muy importante para mí, pues tengo que ayudarlo o algo así, y das tu despensa y dejas sin comida tu casa o tus hijos por dárselo a otra persona. Pero eso es algo que simplemente sería caer, ¿verdad?, en el descuido y sin tener esa, como decía ahí, esa sabiduría, ¿verdad?, para tomar esa decisión de la postura que tenemos ante las situaciones de otras personas. Amén. Hay veces que, por ejemplo, tratar con la necedad de una persona es algo bien difícil. Porque ahí tú te cargas y tú estás queriendo a fuerzas que la persona entienda que así, y hasta tú te desgastas, te pones triste, hasta te enojas, hasta quieres que Dios lo obligue a esa persona a que ya crea en Dios, ¿no? Pero lo que Dios está diciendo, simplemente que podamos ser, como decíamos en unos programas anteriores, ver la oportunidad de mostrar la luz, que es Cristo, Amén, sí. y Él se encargará de encender su lámpara, ¿verdad? Porque una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, eso es algo que a quien le hablemos del plan, es cuando ellos reciben a Cristo en el corazón, ellos reciben al Espíritu Santo y su lámpara es encendida. ¿Sí? Pero no tú vas a ir a querer ahí a estarle echando aire para que prenda cuando tú quieres hacerlo con tus propias fuerzas, porque no es así. Entonces, cuando yo miraba esto, era, Señor, pues si yo veo que algo es así, simplemente me toca orar por esa persona. Y como dijeran, si hay alguna situación, ser sabio para actuar conforme a la situación. Amén. ¿Verdad? Ahí para ellas es algo muy bonito porque lo que ahí refleja, ¿verdad?, es la espera de Cristo, la venida de Cristo también. Pero saber que lo vamos a esperar con la gente que realmente pues les es revelado el Evangelio, reciban el Espíritu Santo, su lámpara es encendida y esa lámpara no se apaga, porque una vez que el Espíritu Santo entra a sus vidas, es una fuente que no se acaba. No se agota, ¿verdad? Y me encanta el versículo que decía, donde dice que una vez que ¿cómo dice? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Y es algo que está ahí vivo dentro de nosotros. Amén. Y está encendido. El texto que me decías, ¿no? Romanos 5:5. Romanos 5:5. Entonces, saber que cuando creemos en Él es algo que viene a llenar nuestras vidas. Y nosotros solamente podemos mostrar la evidencia de esa luz cuando mostramos y hablamos de Cristo a otra persona. Pero nosotros no podemos encender esa lámpara si no hablamos de la verdadera fuente, que es solamente que es Cristo en el corazón. Y le digo, ahí es donde ya empecé yo a decir, no, pues ya no me toca a mí andar queriendo salvar gente, porque le digo, eso era algo también en mi pasado, algo que me traía emocionalmente muchas consecuencias, ¿verdad? El hecho de querer o involucrarme con personas
creyendo que así yo estaba ahí emocionalmente para esa persona y ya pues se involucraba uno emocional y físicamente con la persona solo por querer traerlo o que esté, ¿no? Y ya cuando Dios empezó a sanar eso, me decía, no, es que tú no eres salvadora de nadie. A ti nomás te toca presentarles el evangelio, sí. Y si ellos lo reciben, les he revelado Cristo, ellos van a ser salvos, su lámpara va a ser encendida, pero eso no es tu trabajo, ese es mi trabajo, decía el Espíritu Santo. Yo soy quien convence, ¿verdad? Quien los convence de pecado, quien los trae y les habla de la salvación de Cristo a su corazón. Pero yo no. Yo solamente tengo que hablar de lo que Dios hizo en mí, de decirle, Dios quiere hacer lo mismo contigo, Él te quiere salvar, Él quiere entrar a tu corazón. Y entonces ahí ya empieza esa obra de renovación, de restauración, de llenura, de todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es tan hermoso, ¿no? Sí, sí. Pero hay veces que nosotros andamos tomando el lugar, o queremos tomar el lugar del Espíritu Santo, ¿verdad? Querer convencerlos de que están en pecado. Cuando Dios nos habla es de exhortar, es decirles, mira, podría ser, el camino es por acá. Ya de ahí convencerlos de eso, el Espíritu Santo es el único que los va a convencer de que la dirección hacia donde tú estás apuntando es la correcta. A mí me encanta, y ayer le estaba platicando a mamá, que cuando Juan el Bautista está hablando a la gente y dice que cuando Jesús se acerca, él tiene esta revelación, ¿verdad? De que este hombre que está delante de él, dice, este es el Cordero, que quita el pecado del mundo. Y dice que viene esa revelación, esa visión en donde desciende la paloma sobre Jesús. Y entonces cuando le he revelado esto, Juan ya era como de que había visto cobrar vida todo lo que él había estado hablando a la gente. Y ya dice, me daba curiosidad, ¿no? Porque dice que Jesús a veces se tenía que escabuir porque la gente en cuanto le hablaba era como que ya querían irse con él o ya querían hacer, pues unos decían ya lo querían hacer rey, ya lo querían meter, no, en otro lado que él no era, ¿verdad? Pero cuando Juan le es revelado, Juan no podía callar esa verdad que le había sido revelada. Yo dije, no, pues esto es un episodio nada más, pero dice que Juan lo ve como 1 o 2 veces más y en cuanto lo ve, él no puede dejar de declarar esa verdad. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú estás viendo a Cristo, es una verdad que ya es implantada en tu ser y para ti sabes quién es tu Salvador, sabes quién es Cristo. Y lo más importante, sabes quién eres tú en Cristo. Sí, sí. Entonces, ya ahora como Juan, es cuando tú estás con Jesús, es que Él es el Cordero que ha venido a quitar el pecado del mundo. Y ya nadie te va a decir, no, que Jesús no vivió, que Jesús no esto, porque ya el Espíritu Santo te lo ha revelado y ha convictado tu corazón de esa verdad eterna, que es Cristo, es, ¿verdad? El Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Cuando yo miraba la profecía de que habla el papá de Juan sobre él, dice que cuando es abierta su boca, dice que él empieza a declarar, y él dice, ¿verdad? Que la grande y la dulce misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos ha dado la salvación, y hablando de lo que venía, ¿no? Y diciendo sobre Juan que él iba a ser alguien que iba a hablar de Jesús, ¿verdad? Y él dice, Él nos vistió de su misericordia, ¿verdad? Y con su gracia, y yo recuerdo que esa fue una de las frases que convertí en una canción, y por eso me acuerdo siempre esa escritura. Y decía, Él nos vistió de su misericordia, de su gracia, y por eso Él nos perdona. Y luego decía, nos dio la luz. ¿A quién? A Jesús. Amén. Para darnos vida. Y luego con su vida Él nos dio vida. Amén, así es. Entonces cuando esa verdad yo la empecé a sentir así, empecé a escribir esa canción y fue así como, es que es lo que tengo que decir. O sea, nuestro Dios nos vistió de su misericordia, Él nos perdona con su gracia. Amén. ¿Verdad? Y al decir, Él nos dio la luz, ¿a quién nos dio? A Jesús. Entonces ya, te digo ya ahí para hablar de la canción, ¿no? Pero cuando yo reflexionaba sobre eso, es saber que Dios nos ha dado a Cristo para que con esa luz alumbremos. Y tanto poniéndolo a Él, ¿verdad? Como dice, delante de nosotros, de decir, Él es a quien tienen que seguir, en Él es a quien tienen que creer, ¿verdad? Aquí vamos a dar esa luz que habita en nosotros. ¿Quién es? Es Cristo. En Isaías también lo dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién es esa luz? Es Cristo. Por medio de la cual hoy podemos, dice que ir y sanar a los enfermos, ir y libertar a los que están cautivos,
¿Por qué? Porque lo hacemos a través de esa luz. Amén. ¿Y qué hacemos? Les damos también a hablarles del Evangelio para que ellos también se vuelvan esa luz donde ellos están. Y el texto que me decías, ¿no? Que me venía comentando mi mamá, porque digo, a veces le vengo comentando que dice... Romanos 5:5. No, el que dice que así alumbre vuestra luz. Es en Mateo, dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es. O sea, eso es donde Dios nos dice, tienes la oportunidad de mostrar. Así ¿Qué es. mostrar? Mostrar a Dios, mostrar el amor de Dios. Pero eso no significa que en nuestras fuerzas humanas queramos resolverles la vida. Porque el primer problema, y eso me encanta cuando nos hablaba el pastor Green, el primer y el mayor problema es el problema fundamental, que la gente está separada de Dios. Ellos tienen que ser reconciliados y restaurados en una relación con Dios. Así es. Entonces, cuando les es presentado el Evangelio, decir, recibe a Cristo en tu corazón, cree que Él vino a este mundo, que vivió, murió y resucitó, y por medio de Él hoy tienes acceso a una vida con Dios. Amén. Una vez que viven a través de eso y creen en Jesús, ¿qué pasa? Le digo, su lámpara es encendida. Aleluya. Sí. Y ahora sí empiezan a disfrutar de sentirse en esa luz y empezar a ver esa guía de parte de Dios. Para vivir esta vida, no solamente, como dijeran, a oscuras, golpeándote con lo que encuentras, tropezándote con lo que no ves que hay delante, en ignorancia de la vida que Dios anhela para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo miraba esta parábola, a mí me hacía reflexionar sobre eso. El considerarnos sabios es saber que es reconocer que necesitamos a Cristo en el corazón, que necesitamos que sea Él quien encienda nuestras vidas. Amén. A lo mejor hemos estado mucho tiempo en alguna iglesia, pero no ha sido encendida nuestra lámpara. ¿Cómo sabes que no ha sido encendida? Porque sigues buscando tu respuesta en las personas. Porque sigues buscando que una persona te resuelva la vida. Eso es la evidencia de que no ha sido encendida tu lámpara. A lo mejor estás en medio de lámparas, pero no ha sido encendida tu lámpara. Así es. Y esa es la otra perspectiva, porque hace poquito nos hablaba en un estudio donde decía que te vuelves, como decía, eres ofertante o demandante. Y decía, y cuando eres ofertante es porque tienes que dar. ¿Y qué tenemos que dar? La luz de Cristo. Aleluya. Y cuando eres demandante es porque todavía no se ha encendido tu lámpara, todavía no has sido lleno tu vida de esa verdad, de que Cristo ya te ha reconciliado con el Padre, de que ya eres salvo, que ya tienes acceso a Dios. Sí, también cuando a veces que decimos, ora por mí, Sí. porque a ti te escucha, Estás estás más cerca de Dios, Tú estás porque más te oye cerca, más. sí. Entonces eso habla mucho de ti, ¿no? De que, De la condición en la que Ajá. realmente Que estás. reconozcan. Sí, sí. sí, que todos, al tener a Cristo, todos somos escuchados por el Padre. Así Amén. es. Porque Él es el gran sumo sacerdote. Así Él es, el traspasó los mediador, cielos. dice él, el mediador entre Dios y los hombres. Sí. Así es. Entonces, cuando tenemos al sacerdote verdadero, pues somos escuchados. Así es. Sí. Sí, claro, ese es uno de los principales, ¿no? Cumplimientos que Cristo hizo, ser ese sacerdote, ¿verdad? Por medio del cual hoy tenemos acceso a Dios, ¿no? Entonces, ya no hay como decir, no, pues tú, es que tú, o tú dile a Dios, o tú así, ¿por qué? Porque ya, cuando has sido encendida tu lámpara, tú ya sabes que ya tienes a tu luz, ya tienes quien te guía, ya tienes quien te ayuda a ver para dónde y con dónde. Pero si no, eso es lo que revela Que cuando si tú... hablas, sabes que Él te escucha. Así es. Así es. Entonces, cuando yo miraba eso, decía, bueno, es que cuando alguien todavía está en esa etapa en la que quiere que todavía alguien le esté resolviendo, o que habla de esa manera como menciona mi mamá, o sea, es porque todavía no ha sido encendida su lámpara. O porque todavía no está dejándose enseñar por quien está ahora queriendo gobernar su vida. Porque si no... Vemos, ¿verdad? Yo sé, no es como buscar y todos dirán en sus congregaciones o incluso en su casa, ¿no? Alguien que todavía no entiende su identidad en Dios o su identidad incluso a veces en el hogar, no toma responsabilidad de nada. Cree que todos tienen que hacer por él, cree que todos tienen que resolver y todos tienen obligación, pero no él. Entonces, eso es algo que sucede cuando uno ha sido encendido por Dios. Entiendes tu parte
entiendes tu posición, entiendes también lo que te demanda esa posición en la que estás. Y decía, sí, es cierto, como decía, a que nuestras obras sean testimonio, ¿verdad? Y eso es cuando, pues sí, somos de ayuda a alguien. Y como dice, no vas a negarle a alguien si tú tienes que dar, porque mismo lo dicen en otras las enseñanzas. Si tú tienes para darle a tu hermano y no lo haces, te cuenta como algo que pudiste hacer y no lo hiciste. Pero ese es el punto, cuando puedes y no lo haces. Pero si realmente no puedes, si tú te estás cargando o estás descuidando algo más por hacer, es que realmente tú no estás haciendo caso, como en esta parábola, de ser sabio, ¿verdad? Y estás dando tu aceite en lugar de mandarlos a la fuente que es Dios, ¿verdad? El que realmente tiene que encender sus corazones. Cuando miraba a Juan me gustaba porque aun cuando lo ve uno en estudios así, ves que era alguien como muy, muy sin miedo, ¿no? Como, pues imagínense vivir en el desierto, ¿no? Pero también su personalidad, era alguien que no tenía miedo a hablar, a pregonar, y que su identidad se basaba en el cumplimiento meramente de señalar, de apuntar a aquel. Entonces, cuando tú das tu luz, es porque, digo, tú ya fuiste lleno y ahora a ti te permite dirigir la atención hacia aquel que es verdaderamente la fuente. Y eso es algo muy bonito porque es cuando entiendes, le digo, que tú no eres salvador de nadie. Y Pablo lo decía, ¿no? Cuando andaba, no, es que yo soy de Apolos, que yo soy de no sé quién, y ahí se andaban peleando de que quién les había testificado. Así es. Y Pablo les decía, es que ni él ni aquel murieron por ustedes. Ni yo morí por ustedes. Y si hablamos de bautizo, pues qué bueno que yo no los bauticé para que no anden diciendo que me pertenecen. Sí, ¿verdad? Pero si te das cuenta es algo que solamente él se atribuía a decir, yo solamente tengo como compromiso, decía, y aún como obligación puesta por Dios el hablar el evangelio. Es lo único que yo tengo como responsabilidad con ustedes. Y de exhortarlos para que sigan la buena... sí, la buena obra y que no se detengan. Eso es la única comisión que él veía y que él tenía en ese lugar donde él fuera. Entonces, cuando entendemos nuestra posición con Dios y en el lugar donde estamos, sabemos que a eso nos ha enviado, a dar las buenas nuevas, a exhortar y a guiar a los que son necesariamente guiar, pero no ir a resolverles la vida. Y la vida se refiere, por ejemplo, digo, a que alguien, no, pues es que venga a mi casa y hable con mi esposo, venga y hable eso así. Hay veces que se usa, ¿no?, de consejería, pero hay veces que simplemente se trata de que alguien no quiere confrontar la situación, que alguien no quiere tomar decisiones, de que alguien simplemente quiere que alguien venga y le dé la razón. Y eso no es nuestra función, ¿verdad? Entonces, saber que cada una de las cosas que Dios nos ha mandado hacer, la primera y la más importante, sí, claro, es esa, es mostrarles, hablarles a la gente de la fuente. Y esa fuente es Cristo Jesús. Amén. Y pues sí, o sea, ahorita que yo lo digo, ya sí hay muchas cosas que dije, ay, antes lo dije diferente, antes lo contaba en otra, pero en sí, como dicen, lo central es eso. Amén. Saber que como Juan nuestra vida es para apuntar a aquel que te amó, aquel que te salvó, aquel que por su gracia dice que él te vistió y te ha devuelto la oportunidad de que puedas estar en acceso con el Padre, con Dios, con tu Creador. Entonces, si alguien dice, no, pues es que la hermana que ora, que no sé qué, o por qué no viene conmigo, o pasa mucho, ¿no?, de gente que se queja porque dice, no, es que el pastor no me visita, que el pastor esto, que el pastor lo otro, pero es porque comisionamos y cargamos a alguien con algo que tiene que ver con una identidad personal y relación personal con Dios. Amén, claro. Sí, porque por ejemplo, yo al principio todavía cuando entré yo a la iglesia era como, ¿por qué no se preocupan en esto? ¿Por qué no hacen el otro? Y cuando yo empecé a hablar esto ya con Dios, era, pero pues es que tú estás aquí en tu casa. ¿Quién va a orar por tus hijos? Pues tú vas a orar por tus hijos. ¿Quién va a orar por tu esposo? Tú vas a orar por tu esposo. ¿Quién va a hablar la palabra sobre tu casa? Tú vas a hablar la palabra sobre tu casa. Sí. Entonces Dios no me llevaba a que yo responsabilizara a otros de mi vida, sino que yo me hiciera responsable del lugar que Dios me había dado. Sí. ¿Sí?
Si es que yo ya te di mi Espíritu Santo. Amén. Había una vez que yo tuve un sentir muy fuerte en un servicio y me decía que orara por un matrimonio. Y estábamos así enfrente de que llaman, ¿no? Para orar. Y estaba este matrimonio y yo sentía de ve y ora por ellos. Y yo miraba que el pastor venía orando, así como que ya ven, ¿no? Agarran de aquella esquina para acá venían. Y dije, ay, pero ya va a pasar el pastor y va a orar por ellos, ¿no? Como diciendo ya, así como que aprovecha, ¿no? Decía, Claro. no, Dios, pero pues ya va a orar el pastor porque, o sea, ¿para qué quieres que vaya yo si ya va el pastor, no? Y en eso, de nada, ¿no? De que yo estaba, le digo, a veces me pasa eso de que yo, pues, como que dijeran, me resisto, o a veces dialogo con Dios así como de, no, o, ay, no, espérate, o así, ¿no? Y en ese momento viene y se acerca la pastora y me habla al oído. Y me dice, Dios te dio su Espíritu Santo para que hagas lo que Él te está mandando hacer. Y cuando ya así como que dije, ok, y así como que ya me quedé sin palabras, ¿no? Y ya esperé yo el tiempo y yo los llamé aparte, oré por ellos. Yo les decía, pero, o sea, ¿que voy a orar por ellos? ¿No? Y ya yo llamé a una de mis amigas cercanas. Le dije, acompáñame porque voy a ir a orar por este matrimonio, ¿no? Pero también por, pues sí, por sensatez. Yo le dije, vente, vamos y acompáñame. Por respaldo. Ajá, y respaldo, ¿no? Entonces ya fuimos y ya estando delante de ellos, empezó Dios a darme palabra. Yo empecé a orar, yo no sabía cómo, sino me vino una escritura, venía en Salmo y a decirle, ¿no? El Señor me da esta palabra, esta escritura, y viene como cuando te acuerdas de algo. Así yo a veces me pasa que cuando tengo que dar una palabra, yo a veces en el momento lo sé, pero cuando estoy delante de la persona, viene ese, como si me estuviera yo acordando, ¿no? Y entonces empiezan a salir las palabras. Y empecé a declararle un salmo y era una palabra para el varón. Y empezaba a orar por él. Y oramos, mi amiga y yo, por ellos. Y empecé a dar, y entonces ya después que yo terminé, yo le decía, ay Dios, dije, es que, o sea, avísame, yo como antes, prepárame para esto, ¿no? Pero me di cuenta también que cuando es de parte de Dios, Él es quien se tiene que glorificar. Él es quien tiene que hacerse evidente. Y si Él dice, vamos, es porque Él te quiere usar a ti para que seas ese medio, ¿no? Para dar esa palabra, para dar esa bendición, para hacerlo. Y eso es a donde te permites, como decía, hacer esas obras que Dios te está mandando a hacer. Entonces, hay veces que sí, luego uno se resiste o uno anda buscando sus propios argumentos para no. Pero sí, el Espíritu Santo ha sido tan insistente y paciente conmigo, porque sí, hay veces que me cuesta, como que cuestiono a veces mucho, ¿no? Lo que me dice. Pero él me dice, es que si te estoy mandando es porque yo voy a hacer esto, ¿no? Después me daba que hablara con esta persona también sobre otro matrimonio. Era palabra de restauración. Y cuando yo le empecé a hablar, yo también no entendía hasta que después yo empecé a declarar esto y no, pues mira, Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y al final, pasó el tiempo y yo decía, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo miraba imposible, ¿no? Esa restauración. Pero empezó a pasar y dije, Señor, pues si tú lo dices, es porque tú lo vas a hacer. Amén, y fue uno de los miedos que tuve que quitarme, decir, es que si te estoy mandando es porque es mi palabra. No, tú no tienes que tener que, ay, que si no, ahora sí que me pasó como a Jonás, ¿no? Van a decir que si no pasa, van a decir, no, pues, ¿qué onda con esta profeta, no? Pero gracias a Dios, ¿verdad? He podido ver la mano de Dios y el cumplimiento de esas palabras, ¿no? En las que Dios me ha usado. Y yo sé que ahí es donde Dios me decía, tienes que hacer lo que te estoy mandando a hacer. Muestra mi luz, pero no quieras ir a resolverles. Porque a lo mejor yo iba, oye, no, pues mira, vete acá, vete allá, o a darles mis consejos personales a la amiga o al amigo o al matrimonio. Pero Dios no me estaba mandando a eso. Solamente a dar literal lo que Dios me estaba dando y eso tenía que dar. No agregarle, no lo que yo pienso, no lo que... No. Solamente lo que Dios me estaba mandando a decir. Entonces ahí fue donde me empezó a quitar ese argumento de querer resolver o tomar en mis fuerzas o en mis manos las situaciones de las personas. Y ha sido, o sea, por ejemplo, los 2 capítulos pasados que vimos, o también el de la añadidura, para mí fue eso. Decir, es que tengo que soltar a todos y verme a mí también en las manos de Dios. Muy importante, sí. Sí.
¿Por qué? Porque así yo confío en que Dios está en control. Y como decía Job, todo el aliento de cada ser viviente está en las manos de Dios. Y Él se encargará de darle cumplimiento al propósito de cada una de las personas. De completar y terminar esa obra que Él ha prometido en las vidas de las personas. ¿Verdad? Entonces ya no andarme desgastando en cosas que yo no debo de tomar en mis manos. Sino ponerla y confiar en que están en las manos de Dios. Y sí, obviamente encargarme en que Él me guíe para hacer mi parte. Eso es también lo más importante. No es dejar a la deriva, es hacer tu parte y confiar en que Dios va a hacer la suya y que Dios está tratando con las personas. Así que lo único que se nos ha encargado es apuntar, así como Juan, a aquel que les salva, a aquel que les ama, a aquel que los reconcilia con Dios, que los pone en esa relación correcta con Dios. Y aún el mismo Padre, cuando él estaba siendo bautizado, cuando mostró el Espíritu Santo Paloma, y él mismo dijo: a él oí, que todos oigamos a Jesús. Así. Dijo, Ok, sí, a la él revelación. oí. Así es. Entonces es algo que debemos saber, así como Juan le digo, nuestra vida es solo para apuntar hacia Él. De que sea conocido de que Él. sea conocido Él. De que sea glorificado, honrado, Así amado. Que quien entre al corazón sea Él. Porque hay veces que nosotros nos queremos ganar la aprobación de la gente. Y ahí es donde a nosotros no nos toca. Es solamente que lo conozcan a Él. Ya si Dios así nos da gracia, favor, es algo extra. Pero a quien nos tenemos que enfocar de que conozcan es a Él. ¿Verdad? Ahora, estaba conviviendo, ¿verdad? Con una amiga y sus amigas y todo. Y yo me sentía así como que aparte de estas semanas para mí son un poco complicadas emocionalmente, ¿no? Y hay veces que me pongo como sentimental y como que no tengo ganas de hablar, no tengo ganas así. Y ese día yo dije, ay Dios, me siento mal porque no me siento con la actitud de siempre, de estar alegre, de convivir, de así. Hoy específicamente me siento sin ganas de nada, ¿no? Y decía, bueno, pues entonces solo guarda silencio, no forces a nada, no te esfuerces por ser algo que no eres. Y ya, pues sí, ya hubo un momento que yo expresé un poquito de eso y sentí que me quería ganar el llanto y todo. Dije, Señor, pero ¿por qué me siento así? No, es que no está mal que te sientes así. No está mal. O sea, la verdad que tienes en tu corazón no cambia por lo que estés experimentando emocionalmente, ¿no? Y ya en ese momento, pues viene mi amiga, se acerca, me abraza y me doy cuenta que yo también hay veces que necesito ese abrazo o ese reconfort, ¿verdad? De la cercanía, de las amistades. Pero que eso no, tampoco para mí yo puedo pensar que ellos me van a resolver las cuestiones emocionales de mi interior, sino que yo simplemente se las puedo hablar a Dios, ¿verdad? Y que qué bueno que venga alguien y me dé un abrazo. Pero eso no le toca a las personas, ¿verdad? De resolver mis cuestiones emocionales. Claro, por supuesto. Sí, porque pues digo, todos atravesamos por cosas así. Hay días en los que nos sentimos a veces cansados, nos sentimos, como dijeran, pues a veces hasta cargados, ¿no? Pero eso no implica que estemos demandando que la gente, pues nos esté, como dijeran, compadeciendo o que nos esté haciendo, sino que, porque eso también hace que nosotros respondamos a veces de la misma manera, que queramos que no lloren, que queramos que no se enojen, que queramos, como decíamos, andarle cuidando las emociones a otras personas, y eso es algo muy desgastante, ¿no? Entonces debemos de confiar en que Dios es el que hace la obra en cada una de las personas que tengamos, y pues Él es el que va a traer esa convicción de salvación a la gente que nosotros le hablemos de Él, ¿no? Y ahí ya, que ahí se acaba nuestra chamba ahí, más que solamente lo que Dios nos diga que hagamos, ¿no? Entonces ahí es donde termina y culmina y se enfatiza decir, tenemos que dar nuestra luz, mostrar la luz y no dar nuestro aceite. Que podamos esperar juntamente con los que han recibido y que hasta el fin, ¿verdad? Todos los que nos veamos ahí con nuestra lamparita encendida, que bueno, ¿no? Gloria a Dios por ellos. Y pues a aquellos que, como decía ahí, que se consideren necios y que no hayan
querido, ¿verdad? Y no hayan creído, pues tristemente, ¿verdad? No, pues, como dice ahí, ¿verdad? Se quedaron. Y aunque ya quisieron ir, pues ya fue tarde para ellos, ¿no? Pero qué bueno que hoy tú puedas verte como una de esas personas sabias que decidan creer y que Dios encienda tu lámpara, ¿verdad? Y que puedas esperar con esperanza. Que Dios los pueda llamar bienaventurados. Así es, que Dios los pueda llamar bienaventurados al Sí, fin sí. de la carrera, al fin del tiempo, como decía, ¿no? Hasta que, ya sea que muera, hasta que Cristo venga, pero el chiste es que nuestro fin o nuestra meta es con Cristo, Bueno, en la eternidad con Él. Entonces, pues yo creo que es todo. No sé, ¿quieres agregar algo? No, nada más. Así Todo. es. Amén. Pues es todo hoy. muy bonito tema, muy bonito mensaje. He escuchado a otras personas que, relacionado con lo que estabas comentando, que a lo mejor muchas personas están acostumbradas que llegan y un pescador, una persona ya llega por los pescados y se los lleva, ya le das esa bendición, pero no hay como darles la caña, enseñarlos a pescar y que ellos mismos se busquen su propio bien, es decir, que se busquen su propia bendición. Nosotros nos invita el Señor a compartir la palabra, etcétera, pero muchas de las veces de lo que ya tenemos, pues damos. Sin embargo, podemos enseñar a esas personas, traerlos a los caminos de Dios y buscar hacer su propio camino, su propia relación con Dios. Así es. Que es lo más importante. Y antes, al principio, yo no lo entendía, me lo dijeron a mí, oye, pues, pero ya conforme fue pasando el tiempo, entonces entendimos eso precisamente. Perdón. Que exactamente no podemos, de lo que tenemos, el Señor nos invita a que lo hagamos, pero a lo mejor ya las personas ya no van a querer hacer otra cosa más que, hermano Luis, ok, mira, esto es así, se hace así y así, adelante, yo lo hice, tú lo vas a hacer también. Sí. Y es algo que conscientemente debe ser, como hicieran, algo que solo Dios puede llevarte de manera personal a tener esa convicción. Sí, porque, por ejemplo, hace unos días fuimos al cine, ¿no? Y estaba pero llenísimo. Y estábamos esperando y ya llegó la hora de la película y no, todavía no pasaban y luego se agregaban más y estamos esperando, ¿no? Ya sabe, las listas y no, pues que ya más atrás y todo. Y luego mi hermano dice, ay, ¿con quién me puedo quejar? Así como que ahí. Y yo nomás le dije, mira para allá arriba, ¿no? Dije, pues allá quéjate, ¿no? Pero, y yo me ocurre porque dije, bueno, la solución en ese momento, yo nomás los quedamos ahí esperando y ya cuando llegó la hora, dije, ¿saben qué? Ustedes entren. Yo y mi cuñada nos quedamos aquí, dije, no pasa nada. Entonces cuando yo vi, dije, bueno, es que yo en este momento no voy a resolver que tumbar a todos de la fila y meterme hasta enfrente, pero en este momento yo puedo decir, me puedo quedar aquí en la fila, esperar por las palomitas, claro, y que ellos pasen a ver la película. Entonces cuando yo vi eso, dije, bueno, es que ahí es donde toca que nosotros resolvamos la parte que podemos y lo que no, simplemente dejarlo. Sí, claro. Porque yo podría caer, le digo en eso, decir, no, es que aquí todos deberían de resolver y que está mal este, está mal el otro, uno, sí. y portarme así, ¿no? O contra la gente. Y ayer lo que te pasó, ¿no? Déjeme a mí. Ah, sí. Con la cajera. Exacto. Entonces, cuando ves que tú eres esa luz, es decir, yo en este momento puedo ofrecer esta solución porque en la sabiduría, en el amor de Dios, yo puedo hacer esto para mejorar, para ayudar a esta situación. Entonces, y ayer lo que mencionó mamá, no, ayer fue el lunes. Que fuimos al mandado, ¿no? Fue el lunes. Fuimos al mandado el lunes y andábamos, pues, un poco rápido porque yo tenía otra actividad en la tarde y resulta que estábamos haciendo fila. Y yo dije, ay, aquí faltan 3 personas, ¿no? Y me puse en la fila y resulta que la señora que estaba ahí, pues que trajo una prenda que no era el precio, que no era esto, que no era el otro, y pues ahí ya saben, ¿no? Que llaman a la que es encargada, que va a autorizar. Y luego que llaman a la otra, que para que ponga la clave, ¿no? Y luego que llega la otra, no, pues que venga la otra, que así, ¿no? Vueltas y vueltas. Y luego la misma cajera dice, no, es que ahorita no hay ni personal, dice. No hay ni de limpieza, no hay, sí, yo alcancé a escuchar lo que estaban ahí. Pero el chiste es que ahí yo dije, bueno, en este momento es donde yo digo, aquí es donde yo a lo mejor no voy a ir ahí a ponerme a predicar así en voz alta, pero es donde toca mostrarme como esa luz.
que yo no voy a ser parte de la complicación de la situación. Si en el momento estaba yo, ya es la hora, ya así como que, ok, pero ya es decidir esperar. Ajá, y luego mi mamá salió porque nos vamos juntos al mandado. Sí. Entonces le dije, ¿quieres la llave para que vayas metiendo tu mandado? Y yo mientras hago fila, ¿no? Pero yo dije, ahorita la alcanzo, ¿no? Pero resulta que pasó eso, la señora con la prenda y las otras y así. Y luego escucho a la muchacha que no hay casi personal y todo, así como que, bueno, pues va a tocar esperar. Luego me asomé a la otra fila y estaba igual. Dije, no, pues ¿para qué me muevo? Aquí me quedo, así. Y ahí fue donde yo empecé también a reflexionar. O sea, ya luego que llegué con mi mamá, dije, ¿vas a creer? Le dije, me tocó otra vez la novatada. Le dije que, ¿no? Y es que ya van 2 semanas, ¿no? Que me toca que la persona que está ahí por una u otra cosa la están haciendo esperar. Y después pasa otra muchacha y le sale, mi hija, no me traes código. Y le dice la muchacha, no, dijo, ya, no me lo voy a llevar, dijo, porque no quiero esperar otro rato, ¿no? Y sí estuvimos como media hora esperando que pasara la señora con su prenda, no sé. Y luego el muchacho que estaba enfrente de mí iba con su hijo. Y ya estaba, no, ya no vamos a llegar y esto y aquello, ¿no? Y yo también dije, bueno, ya tengo que decidir estar aquí. Hacer acopio de calma. Y sí, fue así como tengo que decidir estar aquí y esperar. Y van a hacer ahí su complot. Sí, porque es que quiera que no, o sea, es cuando tú miras que realmente no se trata nada más de demostrar tu molestia, sino que complicas aún más la carga de otras personas. Sí, y a veces y yo sé, porque a veces digo, si uno se deja hacer, pues sí, ¿no? No, pues ya hubieran puesto más cajas y por qué no hay esto, y por qué no lo otro. Y sí, o sea, ya cuando llegamos ahí le dije, dice el muchacho que estaba enfrente, dice, ¿y qué hay otra caja? No, digo, está igual. No, yo nomás le dije eso. Y ya empezamos a pasar y todo, y ya que llegamos, ya le dije, señor, dije, pues tú sabes. Porque así como yo puedo mostrar mi conformidad, tal vez esta muchacha está aquí todo el día presionada. Tal vez la que andan dando vueltas también andan las carreras porque dicen que no hay personal. ¿Cómo me voy a poner a añadir más carga con mi comportamiento a estas personas? Y sí, cuando llegué con mi mamá dice, llevo aquí mucho rato esperando, ahí sentada en el carro, que ella dice, no, es que te tardaste mucho. Y ella sí me hizo saber pues que ya lleva mucho rato esperando. Digo, pues sí, digo, pero pues ya estando ahí ya solo reflexioné y dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, me tocó esperar. ¿Y para qué voy a portarme mal con la chica o decirle, ay, apúrate, o ya me quiero ir, o con la gente misma, ¿no? Estar ahí alegando algo que incomode más a las chicas que están ahí trabajando. Entonces, ahí es donde nos toca, le digo, el decidir ser luz. A veces no se trata de hablar, sino de portarnos a la altura y con sabiduría del lugar donde estamos. Porque le digo, sí, ahí cuando estaba con las chicas, ya lo único que me tocaba como sabia es quedarme callada y no mostrar más de lo emocional que estaba, porque le digo, a veces son cosas interiores, pero ya en sabiduría, como dice también en los proverbios, ¿no? A veces cuenta más como sabio el que se calla, aunque sea alguien insensato que esté calladito, cuenta más como sabio que alguien que se crea sabio diciendo cosas, ¿no? Sí, entonces, exacto. Ya en ese momento era guardar silencio y decidir ser luz en silencio, ahí. Y pues acá con las cajeras, pues así. Y allá en el cine, pues también, diciendo, vayan ustedes, yo me quedo a esperar. Y con mi cuñada ahí nos quedamos a esperar, sin estar ya impacientes o algo, porque sí, o sea, ves a los muchachos, un tiradero de palomitas, un tiradero de todo, porque andan así, vuelta y vuelta, que no hay esto, que no hay el otro. Andaban creo que hasta las gerentas ahí también sirviendo, porque era mucha gente. Entonces ya era como de, bueno, ¿y para qué me voy a poner a renegar? O irme, a ver, tráigame al gerente, que por qué no, que mi película, que no sé qué. Y pues sí, yo entiendo a veces la molestia, ¿no? Porque uno va, gasta, todo eso. Pero ya que te queda cuando ya estás en medio de la situación. ¿Te vuelves más parte del problema o decides ser luz? Esa persona que apacigua, esa persona que muestra, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, se fue el tiempo, al otro momento. Yo le decía a mi cuñada, le digo, pues ya luego las liberan ahí en la plataforma. Le dije, ¿para qué nos complicamos? Le digo, ya déjalos ellos que quieren ver la película, ¿no? Y pues sí, ya después entramos y a gusto, o sea, terminamos de ver la película y todo. Pero le digo, es algo que cambia tu manera de ver y de actuar, ¿no? Pero sin imponer cargas sobre otros o imponerte cargas sobre ti de cosas que no están en tu control. Entonces ahí es decidir ser luz y no estar desperdiciando, ¿verdad? Nuestro aceite en esas... Nuestra energía. Sí, exacto. Entonces, pues que Dios sea ayudándonos a que siempre decidamos ser esa luz
y no andar tirando el aceite, porque si no nos vamos a desgastar. Sí, nos vamos a desgastar, como decía. Y vamos a andar todos agobiados, cargados, y pues como que si de veras pudiéramos cargar al mundo, cuando en realidad el único que lo ha hecho ha sido Cristo. Así que Él es el único que merece, ¿verdad?, ese lugar. Amén. Entonces, pues ahora sí, creo que ya me volví a agarrar. No, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, es todo ahora sí. Ok, démosle gracias a Dios por este mensaje, amados hermanos. Nosotros regresamos a programación normal. Agradecemos a nuestras hermanas que se hayan esforzado el día de hoy a venir aquí con nosotros y compartir este bonito mensaje. Agradecemos así a nuestra hermanita María Catalina, Dios le bendiga, muchas gracias. Amén, igual Dios les bendiga. Y a nuestra hermanita Alba Reyes por estar aquí, Dios te bendiga. Muchas Amén. gracias. Así de que pues despide el programa. Despide el programa. Siempre, nunca hablando. Sí, así la sorpresa. Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos nos sigan en redes sociales, tanto la estación RBN, también en las redes sociales para que nos apoyen y pues que Dios les bendiga. Hoy regresamos a programación normal y nos vemos en el próximo programa de Intensamente. Eso, ya aprendiste, excelente. Dios nos le bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Ujú.